Doctora Gema Mercado, bienvenida a este recinto, al igual que todo su equipo de trabajo. Precisamente hace un año, en la glosa anterior, yo le cuestionaba el tema de los telebachilleratos. Si bien es cierto es que su creación desde un principio fue motivo de tipo de experimentación, de ver si funcionaban, de piloto, y se empezaron a aperturar en los diferentes municipios, iniciando creo con 40 telebachilleratos. Y qué bueno que se implementaron en localidades lejanas a los municipios o a las cabeceras municipales donde había escuelas de nivel medio superior. Entonces, yo le comentaba en aquella ocasión que iban funcionando bien, puesto que ya había infraestructura que los mismos presidentes municipales con recursos extraordinarios o con recursos de 3x1 o con recursos del Estado, pues ya estaban construyendo infraestructura de telebachilleratos, precisamente un indicador de que estaban funcionando. Pero lo más importante es que le daban la oportunidad a muchos y muchas alumnas y alumnos que por la distancia y por la economía dejaban de estudiar. Entonces, al implementar esos telebachilleratos en aquellas localidades, pues les daba la oportunidad de continuar estudiando. Entonces, en ese sentido, se siguen construyendo telebachilleratos. Pero vemos en forma frecuente que los maestros siguen expresando inconformidades respecto al tipo de contratación. Ellos siguen exigiendo una mejor condición laboral y se quejan de un trato diferenciado con otros tipos de escuelas de nivel medio superior. Entonces mi pregunta es, ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Qué se está haciendo al respecto? Y prácticamente es mi pregunta. Gracias, señor presidente. En la educación media superior, la cobertura en Zacatecas es del 75.7% y el promedio en el país es del 78.5%. Nuestro estado se ubica a 3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. La eficiencia terminal del bachillerato en Zacatecas es del 62.8%. Usted lo acaba de decir, que estamos por debajo en el país. Es del 66.8%. Y una vez más observamos que Zacatecas tiene indicadores por debajo del resto del país. ¿Qué estamos haciendo? Su secretaría para mejorar los indicadores de calidad y cantidad para los diversos subsistemas de bachillerato. Bienvenida, señora secretaria. Finalmente, Gema Mercado. Yo le quisiera hacer unas preguntas, un compañero ya también se lo hizo, sobre los telebachilleratos. Frecuentemente se expresan inconformidades respecto al tipo de contrataciones. ¿Han exigido una mejor condición laboral? ¿Qué hacemos? ¿Qué se ha hecho al respecto? Quiero referirme al tema de telebachilleratos, que es un tema que nos preocupa a todos. Yo quiero decirles que no hemos seguido abriendo y abriendo. Cuando llegamos había 75, ahora hay 77. Y quiero decirles que cuando llegamos, yo me he reunido con ellos, con todos, juntos, en varias ocasiones. Y en la Secretaría había eso de que decían, los contrataron así. Es un subsistema donde les pagaremos cuando haya recurso. Entonces se les pagaba cada 4 o 5 meses. Y la cultura ahí administrativa era, yo les decía, bueno, y lo de telebachillerato, decía, pues no han venido a reclamar, en lugar de ver si teníamos el recurso. Ahora quiero decirles que les pagamos igual que a los otros subsistemas, puntualmente, cada quincena. Ese es un cambio muy importante que hicimos. También decirles lo siguiente, ahí tenemos 2 figuras, son la figura de maestro y la figura de director. El maestro trabaja 4 horas diarias y el director, quien tiene tareas administrativas, 6 horas diarias.
El salario del primero, del maestro, es de más de 9,000 pesos al mes y del segundo de 14,000 por 4 horas y 6 horas. Tienen 5 prestaciones económicas: aguinaldo, prima vacacional, ajuste de calendario, días de descanso obligatorio, estímulo a la puntualidad y a la asistencia. Tienen 13 prestaciones de seguridad social: seguridad por cesantía en edad avanzada, seguro de invalidez y vida, seguro de servicios sociales y culturales, seguro de salud de los trabajadores en activo, seguro de pensionados y jubilados. Tienen prestaciones también de seguridad social, que son patronales: es seguro de retiro, seguro de cesantía, aportación al FOBISTE, seguro de salud trabajadores, seguro de pensionados y jubilados, seguro de invalidez y vida, de servicios sociales, de riesgos del trabajo. Son 13 prestaciones y esos son sus salarios. Efectivamente, si los comparas con un subsistema como el COBAES, por ejemplo, su ingreso es muy diferente. Las horas laborales también son muy diferentes. Son subsistemas muy que no se pueden comparar en horas, tampoco en ingresos. Pero tienen una condición de legalidad: se les paga con puntualidad. De los 77 que tenemos, ya 30 tenemos con instalaciones propias. Se está construyendo en 10 más de ellos, y en otros tenemos una condición de certidumbre, pero que están prestados en 22 de ellos, en edificios o que trabajan en contraturno, en una primaria y es en la tarde. ¿Queremos mejores condiciones para ellos? Sí. No hay una homologación. Las diferentes entidades federativas han tomado determinaciones diferentes, como por ejemplo en Aguascalientes les pagan bajo contrato, entonces no tienen estos descuentos por su seguridad social ni las prestaciones, entonces les pagan, digamos, un monto más superior, pero no tienen estas 13 prestaciones. Ojalá que tengamos una mejor condición. Es un tema nacional, se está discutiendo en el gobierno federal. Por supuesto que los salarios en general son salarios en educación, quiero decirles, de mucha inequidad. Unos muy altos, otros muy bajos. Los de telebachillerato están muy bajos. Queremos darles, y les hemos dado nosotros, certidumbre, pero también queremos una mejora para su condición. Problemas en educación media superior, porque ahí es donde se nos salen los jóvenes. Y lo demuestra también el grado promedio de escolaridad, que no podemos pasar de ahí. Ese es un gran reto. Y estamos abajo del promedio nacional. Continuación, para su derecho a réplica, tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Armando Perales. Gracias, diputado. Doctora Gema, agradecerle sus respuestas y encargarle de alguna manera que sí se siga luchando por la homologación de esos sueldos. ¿Por qué? Yo lo comentaba al principio que los telebachilleratos se implementaron en localidades muy alejadas de las cabeceras municipales y hasta allá se tienen que trasladar los maestros. No solamente es que impartan 4 o 6 horas, es el traslado que tienen que hacer porque prácticamente no son de esa localidad. Y finalmente me da gusto y es satisfactorio para mí la implementación de esos telebachilleratos porque en su momento yo fui presidente municipal y construí 2, uno en Emilio Carranza y otro en Manantial de la Honda, y después, y ahorita todavía, ahora están solicitando transporte, los que ya están egresando, para venirse a cursar una carrera. Entonces, es sinónimo de que está funcionando. Entonces, nada más pedirle nuevamente esa homologación, aunque la queja que manifiestan los maestros es que ellos están peleando o siguen peleando, los que no lo saben, quizás es la parte federal, dicen ellos, es que nomás nos están dando lo del Estado, o al revés, nomás nos pagan lo de la federación y no nos dan lo del Estado, o las dos. Entonces, prácticamente es mi comentario y es parte de mi encargo. ¿Es cuánto, diputado presidente? A lo mejor, y si es cierto, los maestros están mal pagados realmente. Ser maestro, se necesita tener una gran vocación porque negocio no es negocio, o sea, realmente no les alcanza para vivir dignamente como quisiéramos que estuvieran nuestros maestros, pero bueno, esperemos que cambien las formas de ver. Quizás pido su comprensión para hacer un poquito más, utilizar más el tiempo por ser de interés de los ciudadanos. Bienvenida, secretaria Gema, bienvenida a todo su equipo de trabajo de la Secretaría de Educación.
Hasta donde sabemos, Zacatecas en el 2018 históricamente cumplió con el Paripasú, con los organismos públicos descentralizados denominados ODES, que incluyen tecnológicos, universidades, politécnicas, etc. Quiere decir que estos organismos trabajan al 100%, ya que su presupuesto aprobado para este año llegó completo con el 50% del Estado y 50% de la Federación. Entonces, ¿por qué desde hace más de 3 años ninguna institución de estas características ha expedido ningún título profesional de todos sus egresados? Es pregunta. Los manuales de organización de los institutos tecnológicos descentralizados sostienen que son atribuciones del gobernador suscribir dichos títulos. Además, deben contener la forma del presidente de la Junta Directiva y del director general del instituto. ¿Será por eso que no se han firmado? Los decretos de creación de las universidades, de los institutos tecnológicos y universidades tecnológicas en su artículo 13 sostiene que para ser director general de cualquiera de estas instituciones se requiere poseer título en alguna de las carreras ofrecidas por el instituto o áreas afines. ¿Por qué fueron nombrados directores o rectores de las instituciones personajes que no cumplen con la norma? Ejemplo, el hoy secretario de Educación Media y Superior Ubaldo Ávila, quien ya hasta secretario de Educación fue y que no cuenta de acuerdo al Registro Nacional de Profesionistas de la SEP con título y cédula profesional expedida o no registrada, que avale sus estudios y mucho menos que se haya formado en un área afín al Instituto Tecnológico de Jerez, que acaba de dirigir sin cumplir con la normatividad. Señora secretaria, la pregunta es aquí también, porque me permití estar revisando en el Registro Nacional de Profesionistas todos y cada uno de los cargos que se tienen. De igual manera, no aparece usted con cédula profesional que valen los estudios de doctorado. Digo, ahí no aparece, ¿no? Yo no digo que no esté, no aparece en ese momento, ¿no? De igual manera, el abogado Benito Juárez Trejo tampoco no aparece con título de maestría. El abogado Catarino Martínez tampoco no tiene maestría. El profesor Julio César Flemate Ramírez tampoco no tiene maestría. Y el ingeniero Mario Arturo Débora Méndez, él sí tiene maestría registrada ante este Registro Nacional de Profesionistas. Entre otros, ellos sí cuentan con cédula profesional de maestría que les permita firmar los títulos de las instituciones que dirigen. ¿O será este el motivo por el cual no se ha titulado a nadie en toda su gestión como secretaria de Educación? Eso es por una parte. De todo lo dicho, aquí tengo la documentación pertinente. De igual manera, en otro orden de ideas. Si bien es cierto, señora secretaria, que en la Ley Orgánica de la Administración Pública y más concretamente en el organigrama de la Secretaría de Educación a su cargo existe un departamento de formación y capacitación al personal docente, que aquí tengo su plan de trabajo, que depende de la Subsecretaría Académica de la dependencia y por lo tanto entendemos que ahí se planea y ejecuta todo lo relativo a la formación, profesionalización, superación y capacitación docente. Van las preguntas. ¿Cuál se ha dado el impacto en indicadores en la profesionalización y capacitación docente en los trabajadores de la educación en Zacatecas? ¿Cuánto se ha invertido en este rubro a favor de los trabajadores de la educación de la entidad? ¿De cuánto es el origen federal y cuánto el origen estatal? Y aquí la duda, ¿para qué sirve entonces el Instituto Superior de Desarrollo Profesional Docente, que además está registrado ante la Secretaría de Hacienda y tributa impuestos, pero además tiene su domicilio fiscal en la misma secretaría que usted atiende? En el 2018, porque fue nombrado director fundador de este instituto que le cobra por sus servicios a la Secretaría de Educación, el entonces director del Centro de Actualización del Magisterio, Daniel Rodríguez Lemus, hoy subsecretario académico. Entonces, ¿quién funge o finge ser el director o directora de este instituto? En los últimos 2 años, la dependencia a su cargo ha ingresado por la vía de la Federación con recursos del PRODEP, más de 30 millones de pesos por ese concepto para capacitación. La pregunta es, teniendo un departamento exclusivo para ello, ¿con qué personal capacita este instituto que no existe en la ley? ¿Se subcontrata? El anterior subsecretario académico, por cierto, cesado recientemente, Honorario Jiménez, es también profesor de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la UNID, por cierto, privada. Entonces, ¿por qué más del 60% de las capacitaciones de los años 2017 y 2018 fueron para esa institución? Como en el caso, no quiero pensar que sea un caso como la Feria Nacional de Zacatecas, que exista una triangulación de recursos ilegal para no pagar impuestos y contratar a entes privados por fuera de la norma. ¿Por qué no capacitan las escuelas normales o a los tecnológicos? ¿Será porque sus titulares no cuentan también por lo mismo con cédulas profesionales que les permitan suscribir acuerdos y firmar títulos? Reitero, de todo lo que estoy comentando tengo la documentación. Y por último, agradezco su tiempo, diputado presidente, y a los demás diputados para dejar terminar esto.
¿Cuántos edificios renta la SEDUSAC y qué oficinas alberga? ¿A cuánto asciende el monto total por la renta de edificios para las oficinas de la SEDUSAC? ¿Qué relación se tiene con Georgina Romero Trejo? Ella es quien arrenda un edificio de estos, pero también es la propietaria de una empresa de investigación tecnológica y matemáticas que se instaló en Quantum Ciudad del Conocimiento, empresa llamada LASEC. Además, ¿cuántas personas cobran sin trabajar en las secretarías? Y también tengo un caso, de los varios que tengo, ¿nos puede informar el caso en qué calidad está la directora jurídica del Colegio de Bachilleres Concepción Zarzamora Mora, quien ella aparece también con una carga de trabajo en la profesora de tiempo completo en la unidad académica de Derecho? Aquí tengo la documentación por los portales de transparencia, insisto, de todo lo dicho, aquí tengo documentación. Y de igual manera, por último, quisiera que nos informara por qué fueron destituidos sin mediar ninguna explicación a la sociedad los titulares de la Subsecretaría de Educación Media y Superior y los directores de Educación Media y Superior, cuyos ingresos en el primer caso superan los 60,000 pesos mensuales y en los segundos no existe un parámetro igual. Un ejemplo, tengo a Víctor Octavio Espinosa como director de Educación en Media, él ganaba 14,831 pesos y el director de Educación Superior Jesús Reveles ganaba 38,947 pesos. ¿Por qué las diferencias, secretaria? Sería cuanto mi intervención. Muchas gracias. Quiero cerrar nada más para decirle que de 5 subsecretarios que tenemos, 4 tienen maestría, 2 tienen doctorado. Estoy muy orgulloso de mi equipo de trabajo. También decirles que en educación es un poco al revés a veces como los vemos. Educación presta líderes políticos que se convierten en diputados, en presidentes municipales. De nuestras filas salen muchos de los líderes sociales que tenemos, políticos también. Y a veces por condiciones ellos deciden regresar. Es su derecho. Yo no se los voy a escatimar. Cuando ellos quieren regresar, es también de facultad del gobernador nombrar a las autoridades. Y se cumple con una normativa que es la ley de organismos paraestatales, que es superior a las leyes que usted mencionó y que se ha cumplido a cabalidad. No ha habido ningún nombramiento ilegal y quiero decirle, y claro, es una facultad del gobernador y es un derecho de los trabajadores y de los políticos que deciden participar en partidos políticos o en otras acciones de liderazgo, regresar a su casa, que es la Secretaría de Educación. Estoy muy orgullosa del trabajo de mi equipo y les agradezco además mucho que estén aquí con nosotros. Una buena relación. Y bueno, pues finalmente decirle que la relación con los sectores que integran el sistema de educación, pues no es el mejor, porque usted casi en promedio tiene una toma de la Secretaría al mes, lo que significa que por encima del diálogo, del oficio político, lo único que impera en esa Secretaría es la ley de su criterio. Y por último, usted dijo que aquí los diputados, cuando aprobamos la ley de adquisiciones, cometimos un exceso. Y por tanto, como es un exceso a juicio de usted, entonces usted no acata la norma. No interpuso un recurso jurídico para decir que nosotros hicimos mal su trabajo. Simplemente, olímpicamente, nos ignora y hace su voluntad. Así es la conducción de su secretaría. Gracias, diputado presidente. Solamente en comentario de lo que me expresó la secretaria, tengo aquí, secretaria, un documento de respuesta al Infomex, el 00691519 del 20 de septiembre del 2019, texto de la solicitud recibida, copia del título y cédula profesional del profesor Ubaldo Ávila, subsecretario de Educación Media y Superior, copia del título, cédula, respuesta, remita usted copia simple del título del profesor de Educación Media en especialidad en Ciencias Naturales, el apartado 2, cédula profesional, no existe en los expedientes. Entonces, creo lo que le comentaba al inicio de mi intervención, todo lo que he dicho, todo está sustentado en documentación. Tengo papeles a través de la ley de transparencia, a través del ISAI, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y bueno, no hubo respuesta, fueron más de 30 preguntas las que hice. Respondió una, le doy respuesta a esa respuesta una y quedan pendientes 29. Gracias. También decirle que aquí en la legislatura pues llegan todas las quejas de diferentes maestros. Y
respeto su trabajo, pero también quiero reconocer que las respuestas a las demandas que han tenido los docentes ha sido porque ellos lo han logrado, porque ellos lo han arrancado. Estos logros que se tienen es por el esfuerzo que hacen los propios docentes. Yo lo quiero reconocer, ese trabajo incansable de los docentes, que deberían de estar dando clases y no estar distrayéndose, pero tienen que salir a defenderse. Y bueno, hoy lo tengo que decir, no solamente a nivel estatal, hoy se están manifestando a nivel nacional. Y es el caso de los maestros de telebachillerato en particular, que quiero hacer una serie de preguntas, porque he tenido varias reuniones con ellos y hemos estado dándoles seguimiento. Y aún así, de todas las reuniones en las que nos han atendido en finanzas, me siguen brincando algunas preguntas. Entonces, espero que me las conteste. La primera es, ¿por qué los docentes de telebachillerato tienen un estatus de interinos si no están cubriendo el lugar de nadie más? 2. Si los convenios entre la Federación y el Estado siempre han estipulado una carga horaria de 30 horas para responsables del plantel y de 20 horas para los docentes, ¿por qué del 2013 al 2018 se les obligó a trabajar de 40 a 30 horas respectivamente sin recibir un salario, más salario por esas horas devengadas? 3. ¿Cuáles fueron los criterios para cortar en enero de este año el número de horas por asignatura que marca el programa de estudios, como en el caso de la física y la matemática? ¿Están facultados como Secretaría de Coordinación para cortar a discreción el número de horas clases estipuladas en los programas de estudio? 4. Si este recorte de horas clase por asignatura está validado, ¿por qué en las boletas emitidas por el Departamento de Control Escolar para los telebachilleratos aparecen más horas de clase por semana que les están en los horarios oficiales avalados por la coordinación? Solicito concluir, diputada, por favor. Sí, ahorita concluyo. Hace un año, durante su comparecencia, usted aseveró que los docentes recibían entre 12 y 13 mil pesos, cosa que no es verdad. Ni entonces ni ahora reciben esa cantidad. ¿Qué puede decir sobre esto? Y última pregunta. ¿Conoce usted la carta de liberación que se les expidieron a los docentes de telebachillerato? En ella prácticamente se les está cortando la relación laboral. ¿La expedición de esta carta fue orden suya o de la coordinación de telebachilleratos es la responsable? Queremos saber en ese sentido. Bueno, pues me quedan más preguntas, pero agradezco la tolerancia y el tiempo. ¿Sería cuánto? Las preguntas de telebachilleratos, de las 6, ninguna me fue contestada, que desafortunadamente lo he estado manifestando, y por el número de preguntas que no me fue contestado, en el que sí se tiene que modificar el formato de las glosas, porque es realmente improductivo. Lo vemos como es un espacio para venir a evidenciar y a hacer algunos cuestionamientos y que muchos pues, no son contestados y que no se tiene un documento en el cual se hagan compromisos. Tanto de los diputados, con esto concluyo, tanto de los diputados como de los secretarios. Vería que una opción puede ser que por comisión, por ejemplo la Comisión de Educación, fuera quien tuviera la responsabilidad de generar un documento de los compromisos que se van a revisar y verificar para el presupuesto y de revisión de cada uno de los programas y trabajar de manera conjunta, pero que sea algo que le quede claro a la ciudadanía y que también a nosotros de los logros que tenemos que alcanzar. Nos pidieron preguntar los compañeros de telebachillerato algunas otras cosas que no fueron aclaradas aquí. Por ejemplo, el bono del Día del Maestro no se les entregó.
primero se les dijo que se les había retrasado, pero que sí se les iba a entregar algo, no sé si homologado a lo que reciben todas y todos los maestros del Estado, pero no se les entregó nada. ¿Por qué no se les entregó? Ellos piensan que es represalia de lo que ha estado sucediendo. Yo, por supuesto, hago el cuestionamiento y lo dejo ahí, pero no se les ha entregado, se les va a entregar o no está contemplado para ellos por el estatus, como bien lo mencionaba alguna compañera, de interinato. Y también decir que en cuanto a lo que tiene que ver, que ya se mencionó aquí, con que tienen un seguro de vida, en Pinos hubo un caso de una maestra de telebachillerato que falleció y a sus familiares no se les otorgó ningún beneficio de ningún seguro. Entonces, pues habría que revisarlo. Si de verdad cuentan con él, pues qué es lo que está sucediendo para que no se haya cumplido. Diputada Gaby Pinedo, el tema del bachillerato le vamos a dar seguimiento, tenemos seguro de vida en todo, entonces debió de haber sido alguna cosa que estaremos muy dispuestos a aclarar. El bono del maestro a los compañeros de telebachillerato, ellos dicen que no se les ha entregado. Pediría yo se revisara el asunto, agradezco que se revise lo del seguro de vida, me da mucho gusto las que... intervenciones. Doctora Gemma Mercado Sánchez, secretaria de Educación. La honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha recibido su comparecencia con motivo de la glosa al tercer informe del gobierno del ciudadano licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado. Con lo anterior se da cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 59 de la Constitución Política Libre del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Muchas gracias por su presencia y la de sus colaboradores. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para que el día de mañana, jueves 7 del mes y año en curso, a las 11 horas, a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.